Bueno, entonces vamos a empezar aquí a trabajar este ejercicio número 6, bases de datos, que es un ejercicio en el que vamos a aplicar básicamente todo lo que son ordenamientos, filtros, formatos condicionales, funciones, aparecerán unas funciones nuevas ahí. E igualmente abordamos ahí lo que son la parte de tablitas dinámicas, gráficos dinámicos, segmentaciones y creación de menús. Ese es básicamente el concepto. Vamos a empezar con este primer ejercicio que está en esta hojita 1 y esto es lo que vamos a resolver aquí. Aquí nos dicen que allí, que tenemos que ordenar la hoja, la hoja por vendedor, por almacenes y por unidades. Miren que aquí nos piden ordenar por tres criterios. ¿Sí? Ya no es un ordenamiento por un solo criterio, sino por tres. Para hacer el tipo de ordenamiento, entonces nos tenemos que meter por allí por ordenar y filtrar, orden personalizado. Esta es la opción que nos permite ordenar por dos o más criterios. Si es uno solo, pues sencillamente para uno en el encabezado de o en la celda de uno de los encabezados en la que uno quiera ordenar y va a Z o Z. Pero para ordenar por dos o más criterios, tenemos que entrar por esta opción. Ordenar y filtrar, orden personalizado. Al entrar allí, nos muestra allí cuadro de diálogo donde nos aparece allí, pues, donde podemos ir agregando los ordenamientos. Por defecto, él siempre coloca, pues, la primera columna, el primer encabezado allí, que es fecha. Pero no va a ser fecha, sino que vamos a escoger allí vendedor. Por vendedor agregamos nivel, por almacén agregamos nivel y por unidades. Listo, entonces ahí están los tres ordenamientos que nos piden. Primero por vendedor, por almacén y luego por unidades. Y observen que vendedor, pues valor de celda a Z. Almacén, valor de celda a Z, porque son textos. Pero en unidades, valor de celda de menor a mayor. ¿Qué pasa? Como eso ya está seleccionado, entonces él detecta qué contiene cada columna, si son datos tipo numérico o tipo texto. Por eso los ordenamientos pues, de texto son a Z, mientras que las unidades que son valores de menor a mayor. Y al dar a aceptar allí nos ordena pues esos datos, quedaron ordenados, ¿sí? Quedan perfectamente ordenaditos ahí. Vámonos para el punto número 2 o el ejercicio número 2 y allí voy a poner esto también aquí un colorcito y aumentar el tamaño de la fuente. Listo. Aquí en este punto número 2 nos piden allí filtrar la hoja mostrando los vendedores Pedro Antonio Sape, Cortés y Carmen Sinisterra, ordenando ascendentemente los vendedores. Hay que hacer dos cosas allí, ¿no? Aplicar filtros y hacer ordenamiento. Entonces, apliquemos los filtros o activemos los filtros. Por ordenar y filtrar, filtro. Y ya estando allí, entonces filtramos en la columna vendedor por las dos personas que nos piden allí. Desactivamos todo, seleccionamos a Pedro Antonio Sape, que es este, y a Carmen. Nos quedaron allí seleccionadas las dos personitas y aceptar. Ya entonces nos ordenó allí y luego nos piden hacer un ordenamiento de esa misma, sí, por esa misma columna, ordenar todos los datos. Entonces allí en ese filtro también se encuentran activos las opciones de ordenar A, Z y Z. Entonces ordenamos ahí una Z. ¿Sí? Que no es necesario seleccionar la columna, ¿no? Él automáticamente, pues al entrar allí, él reconoce todos los datos y hicimos ahí el ordenamiento. Entonces filtramos y ordenamos ahí a la vez. Punto 3. En este punto 3 nos piden aquí filtrar la hoja o ese rango de datos que está allí, mostrando los registros que estén entre el 15 de febrero del 2011 y el 15 de mayo del 2012, ordenando por almacén y por ventas. O sea, hay que hacer también dos cosas, filtrar y ordenar. Vamos a filtrar la fecha de acuerdo a un rango que nos piden allí y luego vamos a ordenar por dos criterios, que son almacén y por ventas. Y entonces, para filtrar, pues obviamente eh, activamos allí los filtros, ¿no? Ordenar y filtrar, filtro. Después de filtrar, entonces ahí Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren que en los filtros, cuando el filtro es de fecha, entonces aquí aparece filtro de fecha y muestra pues toda la cantidad de filtros que se pueden hacer con una fecha, ¿sí? Es igual a antes, después, entre, mañana, hoy, ayer, próxima semana, próximo mes, próximo semestre, este trimestre, trimestre pasado, próximo año, entonces todos los periodos de tiempo, ¿no?
que son los días, las semanas, los meses, los trimestres y los años. Y si a alguno le queda haciendo falta allí, entonces ahí abajo aparecen los. Sí, entonces uno puede hacer filtros allí. ¿Para qué? Para evitar tener que entrar, pues, a hacer filtros en estas opciones, porque se vuelve muy complejo allí ir seleccionando fechitas de una en una. ¿Sí? Para filtros que son tipo texto, entonces ya aparece el filtro de texto. Y miren que sus argumentos allí o las opciones ya son menos, ¿no? Es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, y un filtro personalizado allí pues que pueda aparecer. Algo diferente. Y cuando son números o números, ¿sí? Columnas numéricas, como las unidades o el total de las ventas, ya el filtro es filtro de números. Y sale también ahí sus diferentes opciones. Es igual a, no es igual a, mayor igual que, menor igual que, entre. Entonces, cada columna, cuando uno activa los filtros, pues se activa dependiendo de las características que tenga ella, ¿no? Esa es como la, la característica pues de esos filtros allí. Filtremos aquí en fecha. En fecha nos piden filtrar, filtro de fecha, entre. Claro, ahí piden un entre, ¿no? Que estén entre el 15 de mayo, 15 de mayo, 15 de mayo, 15 de febrero, perdón, 15/02 del 2011 y el 15 de mayo del 2012. Y miren que el formato allí que se coloca es un formato fecha, no escribimos allí fechas como texto, ¿no? Porque no generarían error. Y pues tener presente que primero va el día, el mes y el año, ¿no? De acuerdo al formato que tengamos pues en el cel que estemos manejando en el equipo. Sí, en este formato es formato en español, ¿sí? Entonces, primero el día, el mes y el año. Y aceptar y allí nos filtra esa columna. Pero aquí nos dicen ordenando por almacén y por ventas. Entonces, parado ya en cualquier celda, y si nos tenemos que meter por acá por ordenar y filtrar, orden personalizado. Para dar el ordenamiento aquí por almacén, agrego nivel y por ventas. Allí, y aceptar. Con eso, pues, nos ordenó allí toda esa información filtrada, pues ordena todo realmente. Él ordena toda la tabla y nos muestra la información filtrada pues que está allí. Sí, ese es básicamente la característica ¿sí? De ese filtro y ese ordenamiento que aplicamos allí. Ya en el punto 4 aquí nos muestra algo bien interesante, pues que no es tan complejo realmente, pero que de todas maneras uno lo mira para que no tengamos inconvenientes con eso. Nos piden allí filtrar los vendedores que tengan apellido Benjumea. ¿Sí? Entonces, pues igual activar los filtros. Y allí en vendedor, hay dos maneras de hacerlo. Activar el filtro allí y entrar al filtro, yo puedo buscar aquí, donde dice buscar Benjumea. Miren que Benjumea allí, pues me trae las dos personas que contienen ese apellido Benjumea en su apellido, ¿no? Todo donde dice Benjumea lo muestra. Pero también podemos hacer lo siguiente, entrar por acá por esta opción, filtro de texto, ¿sí? Que contiene, que contiene. Y aquí escribir Benjumea también. También otra manera de filtrar. Y también da, ¿no? Sí, también da, sí, da lo mismo. Pero uno normalmente lo hace ahí en el primero porque está allí, no se adentra pues por allá, hacer ese filtro por allá. Llegamos aquí al punto número 6, punto número 5. Y aquí nos piden ya algo muy particular allí, ¿no? Filtrar por almacenes que tengan como segunda letra la A. Entonces, segunda letra la A. Entonces, todos los almacenes que tengan como segunda letra la A. Entonces sería, por ejemplo, la 14 y y Carrefour, ¿no? La es la segunda letra, la A, y Carrefour tiene como segunda letra la A. Listo, para en cualquier celda, vamos a activar allí los filtros.
porque hay que filtrar. Y luego entramos allí entonces en el filtro de almacén y ahí sí tenemos que ingresar aquí a filtro de texto, ¿no? Y observen que allí en filtro de texto pues aparecen es igual a, no es igual a, comienza por, termina con, contiene, no contiene, filtro personalizado. ¿Qué sucede allí? Me están pidiendo segunda letra la A, no la primera, aunque comienza por. Bueno, no puedo usar igual a, no es igual a, esas no caben allí, comienza por, de pronto es así, termina con, no, contiene, no contiene, ninguna de esas cabe. Vamos a usar entonces la que comienza por, que es la opción que debemos usar ahí. ¿Sí? Porque a pesar de que diga segunda letra la A y se comienza por, lo podemos ajustar para que tome como segunda letra la A. Entonces aquí, al entrar allí, hay una manera de poder ir a la segunda letra. ¿Cómo? Colocando el símbolo de pregunta y la A. Con el símbolo de pregunta y la A, él empieza a buscar todos los que tengan primera letra cualquiera o cualquier carácter y la segunda letra la A. Esa es la manera de buscar ¿sí? Almacenes que tengan o textos que contengan o que tengan como segunda letra la A. Y aceptar. Al dar a aceptar allí, pues él allí me filtra las 14 y Carrefour. Quedó perfecto. Vámonos al punto 6. En ese punto 6 nos piden allí filtrar por región que comience por C. Ya tenemos la región que es la última columna, entonces vamos a colocar aquí los filtros. Filtrar por región que comience por C. Entonces ahí sí perfectamente podemos aplicar filtro de texto, comienza por, y ahí colocamos la C y aceptar. Entonces ya nos filtró los de C, Caribe y Central, ¿no? Básicamente. Pero también tenemos que filtrar por ventas que estén entre 10 y 25 millones. Entonces ventas, filtro de número entre 10 y 25. Ve acá en 25. Entre 10 y 25, aceptar. Y ahí nos dio el filtro de ventas. Y dice ordenando descendentemente por fecha. Y en fecha ordenamos del más reciente al más antiguo. Del más reciente al más antiguo. Descendentemente. Ahí queda así. Ese es el. Entonces miren que los ordenamientos y los filtros, la combinación de ellos hacen que uno pueda llegar a ver información que se requiere de manera muy rápida, ¿no? ¿Sí? De manera muy rápida. Bueno, vámonos a base de datos. Acá en base de datos, que es otro punto allí, otra hojita, nos piden allí básicamente eh, aplicar allí lo que son formatos condicionales. ¿Sí? Porque ahí dice, aplicar en la base de datos formato condicional donde queden con colores las celdas. Región, o sea, la columna de región, de acuerdo a los colores establecidos allí o abajo. ¿Sí? Dice Antioquia amarillo, Caribe y Central azul, Pacífico amarillo, Santander y sin región de color verde. Que primero que, y luego de hacer eso, ordenar por color. Que queden primero los amarillos, luego los azules y por último los verdes. Pero listo, primero aplicar el formato condicional. Entonces recuerden, para aplicar formato condicional debo seleccionar esa columna, ¿no? Ese rango de datos. Shift Control, flechita hacia abajo. Sí, recuerden, Shift Control, flechita hacia abajo. Lo puede ver uno con el mouse, pero pues cuando son poquitos, si son muchos ya le demora mucho seleccionando eso a mano. Seleccionamos el rango de datos, nos vamos por formato condicional, resaltar reglas de celdas es igual a. Entonces vamos a resaltar de esa columna todos los que sean iguales a la celda Antioquia, Clean Antioquia. ¿Sí? Yo pude haber escrito Antioquia allí, pero pues a veces es mejor trabajar con celdas. ¿Por qué? Porque el texto, digamos los acentos, espacio, entonces es más fácil trabajar con celdas, evitan menos errores, ¿no? Entonces, toda esa columna lo está comparando con esa celda G2, que es donde dice Antioquia. Y miren que estoy trabajando con Antioquia de esos datos que están arriba, ¿no? No estoy tomando datos de la tabla, ¿no? No los Antioquias de acá,
porque si no cometería un error, no podría hacerlo con estos de aquí. Porque si esto lo llegan a ordenar, esa tabla, entonces se me desordena ese formato condicional aplicado, porque está trabajando con celdas. Démosle aquí entonces un relleno personalizado, y vamos a asignarle allí eh, el relleno amarillo y aceptar. Ahí quedó, aceptar. Ahí quedó pues el color amarillo de relleno para todos los Antioquias. El mismo procedimiento hay que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Miren que Pacífico también nos va a ser amarillo. No, hagamos el de Pacífico de una vez. Resaltar reglas de celda es igual a client Pacífico. Y que quede también de color, formato personalizado, relleno amarillo. Allí quedó amarillo también. ¿Sí? Y uno dice, ¿tenemos que hacerlos todos de a uno en uno? No, no los vamos a hacer todos de a uno en uno. Caribe y Central los vamos a hacer juntos. ¿Sí? Allí hicimos Antioquia y Pacífico, primero pues, para practicar, y que no se nos olvide, ¿no? Haciendo como el segundo paso ahí 2 veces, entonces uno lo practica y no se le olvida cómo hacerlo. Vamos a hacer ahora Caribe y Central con un solo formato condicional. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entramos, esto está seleccionado ya, vamos a formato condicional, y en resaltar reglas de celdas, seleccionamos aquí entre. Sí, entonces ese entre es un rango, entre un rango. ¿Y cuál es el rango? Caribe, la celda Caribe y Central. O sea, en ese ranguito de esas dos celdas que están seguidas, entre G3 y G4. ¿Sí? ¿Por qué podemos tomar ese rango así? Porque están junticos los dos textos, ¿no? Caribe y Central. Si estuvieran como están Antioquia y Pacífico, que están separados, no lo podría hacer. Porque si hago esto para Antioquia y Pacífico, que están separados, entonces van a estar allí atravesados Caribe y Central, entonces ellos los incluirían también. ¿Sí? El ento. Entonces, no, esta noción no podría hacerlo para Antioquia y Pacífico, que están separados. La única forma es que Antioquia y Pacífico, que estuvieran junticos, subir Pacífico allá arriba, para que quede Pacífico y Antioquia juntos, y ahí sí podría aplicar esto. Entonces, lo puedo hacer de esta manera porque están juntos Caribe y Central. Y asignemos aquí el rellenito, ¿sí? Formato personalizado, un relleno azul. Con eso entonces ahí nos quedó el azulito. Y hagamos el mismo procedimiento para practicar con Santander en 100 regiones. Entonces resaltar reglas de celdas entre Santanderes y sin región. Y aquí entonces el color va a ser un verde. Un verde allí. Un verde allí. Y ahí queda. Le puse un verde pues más diferente, ¿no? Realmente. Pero bueno, eh, queda bien. Queda bien. Listo. Luego nos piden allí, por último, eh, ordenar por colores, que queden primero, o sea, ordenar toda la tabla por esos colores de esa columna de región, que quede primero los amarillos, luego los azules y luego los verdes. ¿Cómo se hace eso? Miren que ya no tengo que seleccionar la columna directamente, me paro en cualquier celda y entramos a orden personalizado. Claro, tenemos que ordenar por 3 criterios o 3 colores. Aquí entonces vamos a escoger esa columna, región, y aquí entonces ya no es valor de la celda, sino el color de la celda. Y entonces aquí escogemos amarillo, que quede en la parte superior. Podemos agregar nivel y escoger aquí otra vez región, color de la celda, escogemos ahí el azul, ¿sí? Siguiendo como siendo estricto, ¿no? En la parte superior. Agrego nivel, escogemos región, color de la celda y podemos escoger aquí ya no azul, sino verde. Y que quede el verde en la parte inferior, por ejemplo. Miren que puede hacer de una manera, de una manera, y aceptar, ¿no? Entonces ahí me van colocando primero amarillo, después el azul, después el verde. Y él ahí lo hizo, mira.
Pero pudimos haberlo hecho de otra manera. Voy a darle a deshacer. Pudimos haberlo hecho así también, ¿no? Parar en cualquier celda, formato condicional. No, ordenar y filtrar, ¿no? ¿Qué formato condicional? Ordenar y filtrar, orden personalizado. Y aquí pude haberle hecho lo siguiente, que me ordene por región, igual, pues color de celda. Primero el amarillo, en la parte superior, agrego nivel. Y aquí, otra vez región, color de celda. Pero vamos a escoger aquí el verde. Y le decimos que el verde quede en la parte inferior. Entonces, amarillo en la parte superior, verde en la parte inferior. Por defecto, el azul queda atravesado ahí, queda en la mitad. Sí, bueno. Sí, entonces miren que existen varias maneras de aplicar algo y no está mala ninguna de las dos están buenas. Las dos maneras de hacerlo son válidas.